Hola, ¿cómo están los alumnos del CEPRAN? Esperemos que les lleguen los ejercicios sobre el ataque a la descubierta, que puedan hacerlos. Y hoy vamos a ver una partida para reforzar este concepto que decimos cómo nos cuesta muchas veces perder tiempo moviendo, por ejemplo, un peón cuando hay que sacar las piezas y cómo cuando se juega bien, eso se ve reflejado en el ataque al rey. Vamos nomás ahora mismo a la partida en cuestión. En este caso, el blanco empezó con peón dama y el negro jugando caballo F6, que es una buena respuesta, ya que el blanco ocupa una casilla en el centro, el negro responde controlando la otra. Caballo F6, caballo F3 del blanco es muy buena también porque reforzamos el control sobre otra casilla central. Noten ustedes cómo los maestros cuando juegan en las primeras jugadas nomás ya se empiezan a pelear por las casillas importantes y esas son las que constituyen el centro. El negro juega E6, jugada que sirve para el desarrollo del alfil. Y acá el blanco juega caballo BD2. Normalmente en estas aperturas este caballo sale por esta casilla, pero vamos a ver que en este tipo de posiciones el caballo en D2 lo que va a permitir es que se pueda mover el peón C, cosa que no sería posible si el caballo estuviera en C3. En las aperturas de peón dama, que los centros suelen estar cerrados, a veces está bueno que se pueda mover el peón C si los dos peones D están chocados. Un detalle fino de esta apertura, pero es como para comprender esta jugada que puede parecer rara, lo del caballo aquí. Es otro lugar donde sale el caballo, también apuntando a esta casilla. Y aquí el negro juega C5. Uno podría decir que acá el blanco tendría la oportunidad para jugar E4 y de esa forma controlar el centro, pero la amenaza es que después de este cambio, si el negro cambia el peón de C por el peón de D, bueno, el blanco tomaría con el caballo y el negro estaría cambiando un peón del costado por un peón del centro, con lo cual el blanco no tendría esos dos peones centrales. 4, por ejemplo, C por D4, caballo por D4, estaría transponiendo una siciliana en la cual sí este caballo habría quedado mal y noten ustedes que el blanco tiene un solo peón central y el negro dos, lo cual le puede dar algún contrajuego en cierto tipo de posiciones. Por eso es que el blanco jugó E3 para de esta manera sostener el centro. Una alternativa acorde a esta apertura habría sido jugar C3. Esto también era posible. La idea de jugar E3 es rápido permitir la salida del alfil. Noten cómo los maestros están pensando sacar las piezas rápido y al mismo tiempo no salen a cualquier lado, sino que sus jugadas, si pueden, en vez de cumplir una función, cumplir varias, también lo hacen, y una función es sacarlas para que jueguen el desarrollo, pero la otra función es conquistar las casillas importantes. En la primera etapa de la partida es el centro. Y el negro va a responder B6, jugada que me pueden llegar a decir, bueno, no afecta directamente al centro. Bueno, es cierto, directamente no, pero indirectamente sí. Porque el plan de esta jugada es desarrollar el alfil aquí por el costado, es lo que se llama fianchetto, y desde allí el alfil sí va a incidir sobre el centro y estas casillas tan importantes que son las que se están peleando los jugadores en esta apertura. Esta jugada también lo bueno que tiene es que resuelve un problema que suele tener el negro en las aperturas de peón dama o cuando está este peón ahí en E6,
es qué hacemos con el alfil de C8, que muchas veces queda bloqueado. Bueno, aquí el negro está resolviendo con muy buen criterio sacarlo allí por el fianchetto. El blanco respondió alfil de 3. Desde esta casilla el alfil apoya el centro. Y fíjense ustedes que este alfil no es inocente porque desde ahí ya le estaríamos apuntando al peoncito torre si es que el negro se enroca para ese lado. Esto puede parecer un detalle menor o muy lejano, pero ya cuando empieces a dominar conceptos, está bueno tener jugadas que puedan tener funciones a largo plazo. El negro responde desarrollando, el blanco enroca, jugada que siempre recomendamos, sacar el rey del centro, y el negro se prepara para lo propio. Noten ustedes que el alfil sale por E7 y no por D6, donde estaría estorbando el avance del peón central, ¿sí? Y el blanco juega C4, una jugada que tiene sus pros y sus contras. A favor, y es que controla la casilla de 5 y de esa forma evita que el negro utilice como trampolín esa casilla para pasar sus piezas, o si después hay algún movimiento de peón ya haya un contacto, pero dijimos que es una jugada que tenía sus pros y sus contras, y la contra es que muchas veces suele preferirse en esta apertura que el peón salga a E3, a C3. ¿Y por qué a C3? Porque desde ahí va a proteger al peón de D4, lo cual va a liberar a este peón de esa función y va a posibilitar que en algunos casos lo avancemos, así ocupamos el centro. Entonces jugó C4 el blanco, el negro se enrocó y aquí el blanco va a tratar de sacar el alfil por fianchetto jugando B3, aunque no es una jugada que quizás encaje con el espíritu de la posición. Posiblemente lo mejor aquí ya sea ir pensando en jugadas como por ejemplo dama E2 o jugar torre E1, y en algún momento, si el punto de 4 está bien defendido, tratar de hacer este tipo de avances y que el alfil eventualmente salga por esta diagonal. Bueno, el negro se enrocó, el blanco jugó B3 y aquí el negro le pelea al centro, ¿sí? Hay muchos peones en contacto y el blanco juega dama C2, ¿sí? Jugada que se va a revelar flojita. Muchas veces hacemos esto y noten el poder, la dama y el alfil actúan juntas en esta diagonal, con lo cual es muy fuerte. Si no estuviera el caballo de F6 ya amenazaríamos comer ese peón, pero en esta posición en particular lo ideal hubiera sido mejor desarrollar primero el alfil con alfil B2. Y el negro hace una jugada caballo C6 que puede parecer que simplemente busca desarrollar, pero cumple más funciones que esa. Además de desarrollar, es una jugada que ataca. ¿Por qué ataca? Porque amenaza. Estaría amenazando esta jugada con la cual el caballo amenaza a la vez el alfil y la dama. Hay que salvar la dama y después el caballo va a comer el alfil. En una posición de este tipo, los dos alfiles son mejor que alfil y caballo, y hay que cuidar un alfil como este, que por este me refiero al blanco que está en D3, este alfil que controla muchas casillas importantes. Además de eso, de desarrollar y de amenazar venir acá, el caballo también tiene una función de ataque desde allí porque está evitando que el blanco controle el centro. ¿Por qué? Si el blanco llegase a jugar esto, que es un plan que normalmente uno tiende a apuntar en este tipo de posiciones, en este caso sería un error muy grave. ¿Y por qué? Porque está esta secuencia. Caballo B4 amenazando la dama, que se tiene que ir, guarda, no la llevamos acá porque nos comen el alfil, entonces nos vamos a ir a C3, y si se juega ahí,
después dama por D3 y después nos encontramos con este doble o tenedor en el cual el peón amenaza a la dama y el caballo y uno de los dos va a comer, ¿sí? Tengamos en cuenta que si el blanco quiere comer el peón, después como está defendido por dos piezas, el negro cuando coma estaría ganando una pieza. Mostramos la combinación, sería caballo por E4, por ejemplo, alfil por E4. Y acá ya no se puede dama por E4 porque el caballo nos comería la dama. De esta forma vemos entonces que ese caballo cumple funciones muy importantes. Sería muy molesto que venga ahí a B4, razón por la cual el blanco lo evita y juega A3. Entonces, ahora sí, el negro va a jugar C por D4 y fíjense cómo se empieza a abrir esta columna donde está la dama y esa dama va a quedar mal ubicada si se llega a correr el peón de C4 porque en poco tiempo el negro va a traer una torre ahí. Aquí el blanco respondió con C por D5 y el negro jugó dama por D5, con lo cual ya ha completado su desarrollo y la dama está en un buen lugar porque vamos a ver cómo incide en la lucha. ¿Sí? El blanco tiene peón de menos y aquí decide comer en D4, pero siguió caballo por D4. Fíjense que el caballo está amenazando aquí y está amenazando a la dama y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Nunca, bajo ningún concepto, desde ningún punto de vista, habría que responder de esta forma, porque ahí nos llevaríamos la gran sorpresa al ver cómo esta dama y este alfil se encuentran en la misma diagonal, ¿sí? Que nos estarían dando mate en esa casilla real que está ahí al lado del rey. Por lo cual el caballo tiene que cuidar y estorbar, impedir el avance de estas dos piezas, ¿sí? El caballo está cortando ahí. ¿Sí? Este caballo de F3 no se puede mover de ahí. Y bueno, no podemos mover el caballo, nos amenazan la dama, hay que sacar la dama. Y el blanco jugó dama B1. Noten ustedes lo bien que están ubicadas las piezas del negro comparadas con las del blanco, ¿sí? Este caballo negro, el caballo es un potrazo en el centro. De ahí protege el enroque, pero también ocupa casillas centrales. La dama y el alfil actúan coordinadas y controlando una diagonal muy importante y apuntándole en rayos X a este peón de G2. El alfil tiene aquí una diagonal interesante y las torres están comunicadas entre sí. Serían las piezas que faltan mejorar. ¿Qué decide el negro? Bueno, mejorar esta. Y no es una jugada inofensiva, ¿sí? Primero que sigue con el precepto que recomendamos siempre. ¿Qué hacer con las torres? Ubicarlas en las columnas abiertas. ¿Cuáles son las columnas abiertas? Aquellas en las que no hay peones, ¿sí? Si vemos aquí, vemos que la torre, voy a borrar todo el flecherío perdón si los he mareado, pero vamos a ver que la torre desde ese lugar está estorbada por su propio peón, con lo cual mucho no juega, ¿sí? Solamente defiende. Ahora, con este movimiento notamos que ya la torre tiene mucho más juego y de hecho, si el blanco hiciese una jugada mala, por decir esto, en la siguiente nos encontramos con esta sorpresa y ahora descubrimos el poder de la torre en la columna abierta porque el negro come y si el blanco come, o casualidad, es la pieza que está bien ubicada que termina comiendo y eso hace que el negro gane una pieza. Entonces no sabemos qué hacer con las torres, las ubicamos en las columnas abiertas. Fíjense que en este caso vamos a percibir que las dos columnas abiertas que hay son esta y esta, ¿sí? Bueno, ahora uno ya hasta puede ver cuál va a cuál, porque si esta torre la llevo ahí, ya después la otra, la de A, o sea, esta no va a poder pasar allí, ¿sí? Entonces eso tiene su lógica. Torre F de 8
reservando eventualmente esta casilla para la otra torre que también va a jugar en su columna abierta llegado el caso. Y se está amenazando lo mismo que estábamos diciendo, que es el caballo que salga. Supongamos si hiciéramos una jugada de este tipo, el caballo salga y a la siguiente comernos el alfil. Hay que hacerse cargo de esa amenaza. Aquí el blanco jugó caballo E1, se va a correr el caballo, desde ahí defiende el alfil, pero la contra que tiene eso es que debilitamos la diagonal. Y el negro responde con una jugada que puede parecer que no hace nada. Guarda, no vayamos a creer que no hace nada. En realidad, la dama se sigue acercando al rey y esto ya puede ser complicado. ¿Por qué complicado? Y en algún momento ahí ya hay una figura de mate. O la otra es traer el caballo acá y le estaríamos apuntando al enroque. El blanco desarrolló, jugó alfil B2 y el negro amenazó mate. ¿Sí? Noten ustedes que no se puede comer el caballo porque está esta amenaza que estamos diciendo. Amenaza de mate. Entonces, ante esta amenaza, el blanco decidió jugar G3, que es cierto que corta la acción del alfil en esa diagonal, pero debilita mucho esta diagonal. Y el negro, respondió jugando caballo G4, que es otra forma de amenazar el mate allí. Y ahora, si llegásemos a jugar esto, nos hacen jaque y cuando comen perdemos una pieza. Esto quiere decir que hay que ver la forma de defender el punto H2, y no hay forma de defenderlo que no sea metiendo un caballo aquí en F3, razón por la cual el blanco decidió avanzarlo. Y se ve que confiaba en esa respuesta, pero aquí el negro tiene una jugada con la cual remata la partida y termina de explotar la debilidad o la situación de estos peones que se han avanzado. Y cuanto más se han avanzado, más débil queda el rey. Estoy haciendo un tiempito para ver si alguno la ve. ¿Qué puede jugar el negro ahora para terminar de destruir ese enroque que está desprotegido? Y fue esta jugada. Dama H4. Es una jugada letal, mortífera. Y de hecho, después de esa jugada el blanco abandonó. ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿cuál es la amenaza? Si queremos comer el caballo nos están dando el mate. ¿Sí? Tenemos que hacernos cargos de ese mate. Ya vimos que si quiero defender ahí, si quiero defender ahí, para de esa forma defender acá, me van a comer con jaque y si yo como, me van a seguir comiendo y se va a llegar a algo parecido a lo que fue la partida, o sea que no está defendido. Y la otra opción sería comer la dama, pero se encuentra con esta jugada que es jaque mate. ¿Sí? Tengamos en cuenta que ese alfil, por más que esté lejos, controla todas las salidas del rey. En esta posición entonces, cuando el negro jugó dama por H4, al no haber forma de evitar el mate allí, ¿sí? Fíjense que si uno trata de tapar o escapar, lo mismo llega el mate. Al no haber forma de defender ese mate, y si comemos con dama, ya vimos que seguía inevitable, como no había ninguna secuencia para defenderse, el negro abandonó.
esperemos que nos sirva esta partida como lección de cómo se ataca el enroque con piezas que van apuntando hacia él. Y si recordamos la partida, el blanco tuvo que perder tiempo moviendo peones, en algún caso a3 para evitar ese caballo b4, pero como esas pérdidas de tiempo a la larga le terminaron siendo letales porque no pudo sacar las piezas, y al no tener las piezas para defenderse se encontró con muchas menos piezas en el flanco del rey, y la única forma de defender esas amenazas era ir avanzando peones que fueron dejando debilidades que ya después no pudo sostener su posición. Les deseo que estén pasando un buen momento, ojalá sirva esta partida para que se enganchen y practiquen, y también están pendientes, recuerden, los ejercicios del ataque a la descubierta. Que tengan muy buen día.